Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora de la noche. Sin duda usted ahí con toda su familia, disfrutando quizás de una cena muy deliciosa. Hoy queremos compartir con ustedes grandes bendiciones a través de cantos que el dúo Fe y Esperanza hemos traído para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a iniciar este programa con una oración y sin duda pues si usted puede también ahí orar con nosotros, hágalo, porque vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo también llenarnos más de la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder llegar a diferentes hogares. Sin duda, Señor, a través del canto, a través de tu palabra, vamos a bendecir muchas vidas. Sé tú el centro de cada canto y que cada hermano y amigo televidente que sin duda está ahí en su sala, en su comedor o en su dormitorio, Padre, estará siendo bendecido a través de lo que hoy vamos a hacer acá en este lugar. Señor, bendice a los de cámaras, que tú puedas bendecirlos grandemente y que también podamos hacer las cosas de la mejor manera para agradarte solamente a ti, Padre bendito. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bien, estamos muy contentas y agradecidas con el Señor por darnos esta oportunidad de poder estar acá con ustedes. Me acompaña también nuestra hermana Hilda, sin duda pues ella va a estar también compartiendo algunas palabras de motivación y pues somos del dúo Fe y Esperanza. Hilda, bienvenida. Gracias, Susi. Bienvenidos a todos los hermanos que sin duda alguna ya están atentos esperando este bendecido programa y hoy queremos bendecir su vida a través de la alabanza, a través de la palabra del Señor que sin duda alguna impactará su vida en esta oportunidad. Y desde ya queremos dejarle con un tema que dice, habla del momento que Dios usa nuestras vidas a través de diferentes privilegios. Y este tema es Úsame. En su voluntad, siempre caminar.
pues el Señor nos ha dado el privilegio de poder ir y predicar su palabra. Así que queremos entonar otro hermoso canto y este canto dice Amor, amor. Necesito de tu amor sincero. Necesito de tu amor que viene del cielo. Ayúdame a recibir tu calor, quiero sentir. Lléname de tu amor, Señor, te ruego. Yo no quiero estar así, quiero ser libre. Y volar a las alturas como las aves. Aprender a amarte a ti, vivir mi vida para ti. Y tu aliento respirar es lo que anhelo. Amor, amor, que lleno mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón. Amor, amor, que mi vida transformó. Amor, 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 que llenó mi corazón, conquistó mi corazón y me dio nueva canción. Amor, amor, que mi vida transformó. Amor, amor. Y más Dios muestra su amor en que siendo un pecador, Él murió por usted, también lo hizo por mí. Yo no quiero estar así, quiero ser libre. Y volar a las alturas como las aves. Aprender a amarte a ti, vivir mi vida para ti. Y tu aliento respirar es lo que anhelo. Amor, amor, que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón. Amor, amor, que mi vida transformó. Amor, 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 que llenó mi corazón, conquistó mi corazón y me dio nueva canción. Amor, amor, que mi vida transformó. Amor, amor. Sea usted agradecido por ese gran amor que Él derramó en la cruz del Calvario, lo hizo por cada uno de nosotros. Amor, amor, corazón que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón. Amor, amor, que me dio nuevas canciones, que mi vida transformó. Amor, 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 te siento en el alma, renovó mi corazón. Amor, amor, mi vida transformó. Amor, 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 que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón. Amor, amor, que mi vida transformó. Amor, 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 que llenó mi corazón, conquistó mi corazón y me dio nueva canción. Amor, amor, que mi vida transformó. Amor, 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 que llenó mi corazón, conquistó mi corazón y me dio nueva canción. Qué bendición, ¿verdad, Hilda? Qué bendición el Sentir saber ese amor. que Dios ha renovado nuestra vida y nuestro corazón desde el momento que nosotros le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Sin duda no hay nada mejor que estar en los caminos del Señor. Ha sido muy difícil las situaciones, ¿verdad? Pero creemos de que Dios siempre nos da esa motivación, esa bendición de poder predicar su palabra, de escuchar estos cantos tan bendecidos que sabemos de que muchos pues ahí en su hogar quizás lo están disfrutando. Así es. Y queremos también recordar ese momento que usted recibió a Dios en su corazón. Y qué difícil en partes cuando al cristiano lo señalan de muchas cosas. A veces nos equivocamos y cometemos errores, pero luego la mirada de todos está en cada uno de nosotros. Y hoy es motivo como para poder seguir adelante, esforzarnos a dar un buen testimonio. Escuche la letra de este canto que dice:
cuando te conocí. Cuando te conocí, mi Señor Jesucristo, conocí la luz. Cuando hiciste morada en mi corazón, conocí el amor. Me enseñaste esas cosas tan maravillosas que yo no sabía. Aprendí a perdonar y a pedir perdón. Me enseñaste a amar y ahora me gozo porque es tan hermoso tener identidad. Al mundo le digo que es lo mejor caminar junto a ti. Espero ese día cuando allá en el cielo mis ojos te vean y en tu mirada descubre el amor que disfruto hoy. Será tan glorioso poder contemplarte y verte cara a cara y darte las gracias por todas las cosas que has hecho por mí. Aunque sea difícil seguir el camino que me lleve al cielo, yo sigo adelante y no me detendré hasta estar junto a ti. Cuando te conocí, mi Señor Jesucristo, conocí la luz. Cuando hiciste morada en mi corazón, conocí el amor. Me enseñaste las cosas tan maravillosas que yo no sabía. Aprendí a perdonar y a pedir perdón. Me enseñaste a amar y ahora me gozo porque es tan hermoso tener identidad. Y al mundo le digo que es lo mejor caminar junto a ti. Espero ese día cuando allá en el cielo mis ojos te vean y en tu mirada descubre el amor que disfruto hoy. Será tan glorioso poder contemplarte y verte cara a cara y darte las gracias por todas las cosas que has hecho por mí. Y aunque sea difícil seguir el camino que me lleve al cielo, yo sigo adelante y no me detendré hasta estar junto a ti. Y ahora me gozo por tenerte en mi vida. Y al mundo le digo que es lo mejor caminar junto a ti. Ese día cuando allá en el cielo mis ojos te vean y en tu mirada descubre el amor, tu inmenso amor. Será tan glorioso y darte las gracias por todas las cosas que has hecho por mí. Aunque sea difícil seguir el camino que me lleve al cielo, yo sigo adelante y no me detendré hasta estar junto a ti. Y cualquiera que sea la situación en la que usted esté pasando, agárrese fuerte de la mano del Señor, porque tenemos una recompensa en la patria celestial, donde usted y yo nos vamos a gozar por toda la eternidad. ¿Vale la pena servirle al Señor? Yo creo que vale. Queremos entonar otro hermoso canto que sin duda pues nos habla de que sin el Señor definitivamente no somos nada. Yo creo que muchos tenemos varios testimonios de dónde nos ha sacado el Señor y no éramos nada, ¿verdad? Pero el Señor vino con su gran amor y pues vino a rescatar todo aquel que estaba perdido. Dice este canto, Vivir sin ti.
honor, sentir en mí vibrar la vida. Vivir sin ti, volver triste sin anhelos y sin sueños, sin esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti, estar en ti, mi Dios, estar Amén. Qué hermoso canto que nos habla de estar en el Señor. Pero como no es solo cantos, ¿verdad, Hilda? También debemos de estudiar. La palabra del Señor. Así que vamos a dejarle el tiempo ya al momento de la palabra del Señor. Abra usted traiga su Biblia y disfrute de este tema tan especial. Dios le bendiga, amados hermanos. Buenas noches. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus hogares. Qué bueno poder saludarles y poder estar en sus hogares, en donde quiera que nos esté viendo, en su dispositivo, en la televisión, en el canal, acá en San Juan, Zacatepeques o en cualquier parte del mundo. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Ya estamos en el capítulo 4, hoy vamos a ver el capítulo 4, versos 3 y 4, para que podamos estudiar acerca del ministerio evangelístico de Pablo. Así que acompáñenme en oración antes de poder entrar en el detalle de este estudio. Bendito Dios y eterno Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos pastores que nos acompañan. Gracias, Señor, por estar con nosotros en todo momento. Permítenos ser de bendición para aquellos que están escuchando esta enseñanza, viendo esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Que sus vidas, sus familias, sus hogares estén siendo bendecidos. Acompáñanos en esta jornada de aprendizaje, habla a nuestras mentes y corazones, desafía nuestras vidas y, Señor, danos un corazón sensible y obediente a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Para ponernos en contexto, el apóstol Pablo comienza el capítulo 4, verso 3, una perícopa, un párrafo nuevo, dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Eso lo dice el verso 2. Y luego el verso que vamos a empezar a estudiar hoy es: oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo de hacerlo. Así que en el nombre de Jesús le pido que ponga atención. Esta versión que le acabo de leer es la Nueva Traducción Viviente. Le leo ahora la Reina Valera, que dice de esta manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Me gusta más la Nueva Traducción Viviente, nos hace pensar un poco más en nuestro contexto. Debemos ser honestos que muchos aspectos de la vida cristiana resultan en cierta medida misteriosos, a veces difíciles de creer. Probablemente nunca alcancemos a entenderlos mientras estemos en esta vida y en este tiempo, en esta dimensión. Por ejemplo, ¿cómo funciona la oración? ¿Y cómo se relaciona nuestra responsabilidad humana de orar con la soberanía de Dios, quien siempre cumple su propósito? Porque si Él siempre cumple su propósito, habrá necesidad de orar entonces. ¿Cómo quedamos nosotros o qué tanta influencia tiene nuestra oración? Podemos explorar y debatir estas
preguntas, esas interrogantes, incluso llegar a evitar ciertos malentendidos en torno a ellas. Pero entenderlas de verdad va a ser un poco difícil. Cuando estemos en la presencia de nuestro Señor en un futuro, seguramente lo haremos. Mientras eso llega, aceptamos algunas de ellas, las practicamos, pero lo hacemos mayormente por fe más que por entendimiento. Acá Pablo nos invita a pedir que los colosenses le pide a los colosenses que oren por él. Es decir, que Pablo sabía que de alguna manera misteriosa, mística, las intercesiones de los creyentes pueden influir en las circunstancias e incluso en su vida interior. Sin embargo, acá puntualmente en este pasaje, él pide que oren por esto, para que Dios, dice la palabra del Señor, nos abra una puerta para la palabra. En la nueva traducción viviente dice, nos dé oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Entonces, cuando él nos dice eso, evidentemente él nos da a entender que Dios es soberano en la evangelización. Eso no podemos dudar, él hace su voluntad. Nuestras oportunidades evangelísticas no son fruto del azar, sino del consejo predeterminado de Dios. Él abre la puerta y nadie puede cerrarla, y cierra puertas y nadie puede abrirlas. Por lo menos así lo dice explícitamente el escritor de Apocalipsis en el capítulo 3, versos 7 y 8. Entonces, si Dios es soberano y siempre cumple su voluntad, ¿por qué es necesario pedirle que abra las puertas? ¿Acaso no le interesa a él hacerlo más aún que a nosotros? No lo entendemos. A veces es un debate incluso denominacional. Por ejemplo, hay denominaciones que hablan de la predestinación, que hay dos tipos de personas, los predestinados para el cielo y los predestinados para el infierno, así en manera muy, muy simple de explicarlo. Es una manera en que ellos lo dicen. Y esto es lo que genera ese tipo de discusiones. Solo entendemos, o lo que somos capaces de entender es que su voluntad es que oremos pidiéndole que, si no tenemos, quizás sea porque no pedimos, como dice Santiago 4:2, que la evangelización sin oración es un ejercicio vano. La proclamación del evangelio se hace eficaz por medio de la oración. Y es que de alguna manera nosotros recibimos la responsabilidad de interceder y orar. Particularmente desde mi punto de vista muy personal, estoy pensando que el hecho de orar me compromete a mí con la gente con la que estoy orando. Por ejemplo, esta noche yo le invito a que usted piense, usted que ya es cristiano, usted que va a la iglesia, usted que tiene un compromiso con Dios, le invito a que ore por alguien específico. De pronto su jefe, un compañero de trabajo, quizá el que más lo molesta, el que más dolores de cabeza le causa, o un empleado, o un amigo. Piense en un nombre y comprométase a orar por él. Es una responsabilidad que usted adquiere. Dios lo está viendo, Dios sabe cómo crear las circunstancias para que esta persona escuche el mensaje, pero usted tiene la responsabilidad de orar por esa persona, como yo tengo la responsabilidad de orar por otras personas. Entonces, ¿para qué quiere Pablo, o por qué Pablo dice exactamente que Dios nos abra una puerta para la palabra? O como dice la nueva traducción viviente, para explicar, ¿verdad?, o para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. ¿Acaso Dios está pensando o Pablo está pensando, mejor dicho, que sus prisiones limitan sus esfuerzos misioneros y que solo puede ser eficaz en su ministerio si Dios le abre la puerta de la cárcel? Algunos han entendido así, como que Pablo está pidiendo que sea liberado de la cárcel, que sea sacado de la cárcel. Sin embargo, lo que pide no es que Dios le abra esa puerta de la cárcel, ¿verdad?, o las puertas de la cárcel para que salgamos de ellas, sino que Dios nos abra una puerta para que la palabra salga de nosotros. Esa palabra que está aquí, esa palabra que está en nuestro interior, la idea es que pueda salir y cumplir el propósito y salir dentro de nosotros.
Porque en la Biblia hay dos términos que se usan, está el logos y el rema. El logos es como la teoría y el rema es como la experiencia de haber vivido eso. De pronto, dentro de nosotros tenemos muchas experiencias que el Señor nos ha permitido alcanzar a la luz de su palabra y ahora tiene que salir de nosotros para otras. Cuando usted empieza a orar, por ejemplo, con ese amigo que le decía, usted puede empezar a sentir la responsabilidad y de pronto, no es que alguien va a venir a hablarle, es que a usted le tocaba hablarle, pero usted lo va a sentir y esa palabra que ya tiene usted adentro, en su momento saldrá. Es más o menos la idea que está proponiendo el apóstol acá en esta parte. Por eso parece mejor entender que está pidiendo que ya sea, si se encuentra en la cárcel o en libertad, el Señor le provea las mejores oportunidades para comunicar el evangelio. Eso es lo ideal, es que se provean las mejores oportunidades o estar en el momento preciso en que se necesita el evangelio o la gente necesita escuchar el evangelio. Pablo no solo podía considerar el encarcelamiento como un impedimento a la predicación del evangelio, sino como una oportunidad para predicarlo en circunstancias nuevas y ante personas que de otra manera no lo oirían. La aparente desventaja era realmente una ventaja. Recuerdo, por ejemplo, a muchos testimonios o algunos testimonios de personas. Me compartía, por ejemplo, una persona que conozco muy bien, me compartía su experiencia en el proceso de unas quimioterapias y radioterapias. El hecho de estar ahí con las demás pacientes, el hecho de estar ahí con otras personas enfermas de lo mismo, le generó una oportunidad de dar testimonio y de hablar de Cristo. Es a lo que se está refiriendo el apóstol. Y entonces uno lamenta el dolor que uno está pasando por la experiencia que está viviendo, pero también se está generando una oportunidad para hablar de Cristo, que de otra manera no se hubiera dado. De otra manera, esas personas no hubieran escuchado el evangelio. Es lo que Pablo está insinuando o proponiendo acá. La aparente desventaja se vuelve una ventaja. Él explica que sus prisiones han redundado en el mayor progreso del evangelio. Es lo que Pablo nos enseña. Lejos de ser un impedimento, le han proporcionado una nueva oportunidad evangelística como consecuencia de la cual el evangelio ha llegado a la guardia pretoriana e incluso en la misma casa de César, del emperador, el emperador romano. En Filipenses 4:22 y Hechos 28:30 al 31 se nos indica cómo Pablo aprovechaba sus prisiones para la extensión del evangelio y hace hincapié en esto. Aún como prisionero, el apóstol pudo llevar a cabo su ministerio con toda libertad, sin estorbo. No, lo que le impedía dar testimonio y lo que nos impide también a nosotros dar testimonio no era tanto la cárcel y las circunstancias externas como el propio estado anímico, el desánimo, la cobardía o la ceguera ante las oportunidades concedidas por el Señor. A veces las circunstancias están, las personas están, pero somos nosotros los que perdemos esas oportunidades. Y es como que Pablo está diciendo que yo no pierda una sola oportunidad para hablarle a otros de Cristo. Esta forma de entender la frase queda confirmada con el uso de las frases similares en otros escritos de Pablo, como en 1 Corintios 16, 8 y 9, que dice: me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Y en 2 Corintios 2:12, llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. En ninguno de estos textos la referencia es a la liberación de la cárcel, sino siempre a las oportunidades del ministerio. Así que vale la pena que usted piense, de pronto esa situación de pérdida de trabajo, de enfermedad, de pérdida de un ser querido, cosas que nos causan dolor, son las mejores oportunidades para que usted comparta el evangelio y le hable a otros de Cristo. Por lo tanto, lo que Pablo pide aquí, o lo que entendemos que Pablo pide aquí, es que el Señor provea las adecuadas ocasiones para la evangelización y que el apóstol sepa aprovecharlas de una manera correcta. En tales términos debían los colosenses orar por él, y en tales términos debemos nosotros orar por el testimonio de nuestros hermanos de hoy, sin olvidarnos que al orar asumimos un compromiso con aquellos por quienes estamos orando. Que Dios nos ayude a entender este desafío
del compromiso de la oración para el avance de la evangelización y que otros, por eso les recuerdo, escriba un nombre ahora, escriba el nombre de ese amigo, de ese jefe, de ese ser querido, de ese conocido, de ese familiar que usted está pidiéndole a Dios que tenga la oportunidad de escuchar las buenas nuevas y asuma el compromiso de orar por él. Nuestro hermano Pastor Eddie continúa con la enseñanza. Gracias a Dios, hermanos, porque saber que tenemos un Dios soberano es impresionante, y tan soberano es que, como nos lo acaba de explicar nuestro hermano Pastor Abdiel, es soberano hasta en proveer las oportunidades para la evangelización, como nos lo explicaba nuestro hermano. Ahora hablaremos de las prioridades del apóstol Pablo. Es algo bien interesante lo que Pablo habla acá. Hablar de eso, ¿verdad? La gran preocupación del apóstol Pablo no era la injusticia de su arresto o la incomodidad de la cárcel, sino la proclamación de la palabra en medio de sus sufrimientos, como dice él en este texto, ¿verdad? Por el cual también he sido encarcelado. Ver esto del apóstol Pablo es sumamente interesante, mis hermanos, porque para Pablo cada situación, cada circunstancia por la que él pasaba o la que él experimentaba, era Dios en su soberanía abriendo una puerta, ¿verdad? Para la evangelización. Y para él estar en la cárcel era eso, ¿verdad? Era una oportunidad que él tenía para poder predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora, al ver esto, comprendemos por qué él, cuando estuvo en Filipos, ¿verdad?, encarcelado, él lo que hizo fue cantar y lo que hizo fue evangelizar. ¿Por qué? Porque la prioridad del apóstol Pablo era esa, no era, estoy encarcelado y estoy acá encerrado y se va a quedar acá el evangelio. No, para Pablo era una oportunidad más de evangelizar, ¿verdad? Así que no es que para el apóstol Pablo sus prisiones no le importaran, no, para nada. Pablo sufría de verdad y no era para nada, era un masoquista, mis hermanos. Deseaba la libertad, ¿verdad? Como todo ser humano, él deseaba ser un hombre libre, porque obviamente, pues estando en libertad, pues había muchas más oportunidades, como ya lo veíamos, ¿verdad? Que para Pablo, pues Dios en su soberanía, él cada día provee oportunidades para hablar de Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo deseaba la libertad, pero más aún deseaba que la palabra de Dios saliera con poder y sin ningún estorbo. Esa era la prioridad del apóstol Pablo, el ministerio, el misterio de Cristo, ¿verdad? Hablar del evangelio de él. Es posible que en aquellos momentos, pensar especialmente en el momento de tener que comparecer y defenderse ante el tribunal romano, posiblemente el pensar en eso, sin embargo no era algo que a él le quitara el sueño, ¿verdad? Sino, ¿por qué? Porque la prioridad de él, ya vuelvo y le digo, era la evangelización. Es decir, si menciona sus prisiones en el contexto de su anhelo evangelístico, no es porque éstas sean en sí un estorbo a su ministerio, sino porque teme aprovechar al máximo las oportunidades derivadas de su encarcelamiento. Entonces, vea, hablar de esto, de la prioridad del apóstol Pablo, es hablar que para él estaba por encima de cualquier consideración de comodidad personal. Es decir, Pablo no es que buscara su comodidad, ¿verdad? Para nada. Su afán era el proclamar el evangelio, o como él mismo lo expresa, de dar a conocer el misterio de Cristo, ¿verdad? Literalmente la palabra traducida como dar a conocer es sencillamente hablar. Y Pablo volverá a emplear en el versículo siguiente, lo volverá a hacer. Es literalmente manifestarlo como debo hablar. Es un verbo que enlaza claramente con la palabra que Pablo acaba de mencionar. Una puerta para la palabra. Porque lo que se habla es una palabra. Esto a su vez indica que la palabra para la cual es necesario que Dios abra una puerta no es otra sino el misterio de Cristo. Oiga usted, el apóstol Pablo, estamos hablando de las prioridades de él, y como le dije hace un momento, seguramente él por un momento se ponía a pensar en que él estaba encerrado, estaba en la cárcel. Sin embargo,
él siempre tenía en mente que el hecho de estar en la cárcel era un tiempo para poder hablar de él, ¿verdad? Hablar de Cristo, de aquel con el que él se había encontrado, ¿verdad? Entonces, para él, el estar en la cárcel era una puerta, ¿verdad? Que Dios en su soberanía había abierto ahora que él estaba en la cárcel. Bueno, ahora aquí estoy en la cárcel porque Dios abrió esta puerta y acá voy a hablar también de Jesucristo. Y eso era lo que él hacía, ese era el afán de Pablo, ¿verdad? Más que su libertad, más que su comodidad, el apóstol Pablo siempre estaba pensando en esta situación, ¿verdad? Así que cuando Pablo habla del misterio, ¿verdad? El misterio de Cristo, o el misterio acerca de Cristo, o el misterio que es Cristo, el apóstol Pablo está hablando de que el mensaje principal de ese misterio del que él habla, ¿verdad? El mensaje principal es Cristo, mis hermanos. Eso es lo que él está hablando acá, ¿verdad? Así que entonces, el gran secreto escondido en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo es Cristo. Es Cristo mismo como la fuente de salvación y plena libertad, tanto para los gentiles como para los judíos. Y ahora este secreto ha sido revelado en el Evangelio. Este proclama la persona de Cristo, mis hermanos. Dice, Dios hecho hombre, Señor de señores, así como la obra de Cristo, por la cual somos reconciliados con Dios y por la cual Dios mora en nosotros. El Evangelio revela a Cristo como único Señor legítimo del hombre y como único mediador posible entre el hombre y Dios. No hay otra forma, ahora no hay otra manera de llegar a Dios, de tener acceso a Dios, sino simplemente a ese Cristo, a ese Señor, ¿verdad? El único legítimo, el Señor legítimo, el hombre, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro mediador entre el hombre y Dios, ¿verdad? Sin Él no puede haber salvación. Nadie viene al Padre si no es por Él. Pablo sabe que la razón de ser de su ministerio es dar a conocer este misterio. Al pensar en esto, mis hermanos, de que Pablo sabía correctamente la razón de ser de su ministerio, y eso era dar a conocer el misterio, ¿verdad?, que era Cristo. Mis hermanos, nosotros también debemos detenernos por un momento a pensar nuestra razón de ser, ¿verdad? Somos hijos de Dios, hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y gracias a ello ahora, pues somos hijos de Él, pero entonces hay una razón de ser hijos de Dios. Y creo yo que el apóstol Pablo nos desafía a que usted y yo también tengamos como prioridad el hablar de Cristo, el poder dar a conocer a ese Cristo que nos ha libertado, que nos ha hecho salvos, a usted y a mí, ¿verdad? Para esto ha sido llamado y capacitado por Dios el apóstol Pablo. Para esto vive, pero a la vez sabe que es un hombre débil que puede dejarse impresionar y abrumar por las circunstancias, obviamente, mis hermanos, como todo ser humano, y así desaprovechar las oportunidades del testimonio. Hermano, aquí hay algo bien interesante. Si la prioridad de Pablo era hablar de Jesucristo y para él cada circunstancia, cada situación era una oportunidad de hablar de él, el dejarse abrumar por la situación, para él, en la cabeza de Pablo no estaba contemplado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para él era desaprovechar la oportunidad que Dios le estaba dando o la puerta que Dios le estaba abriendo para hablar del Evangelio. Esto me hace a mí reflexionar y espero a usted también, mi hermano. Cuando estamos pasando por enfermedad, cuando estamos pasando por escasez, o quizá cuando tenemos a alguien en el hospital, ¿por qué abrió Dios la puerta de ese hospital? ¿Por qué estamos yendo allá? O quizá ir a la cárcel a visitar a alguien. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Verdad? Siempre hay una situación, ¿verdad?, que debemos hacer, y eso es hablar de Jesucristo. Mis hermanos, dar testimonio y no dejarnos abrumar por la situación. El desafío que Pablo nos da a través de su palabra y a través de su testimonio, ¿verdad?
Por eso solicita las oraciones de los colosenses para que no se deje llevar por la cobardía o la torpeza, sino que aproveche toda ocasión de testimonio, en todo momento y aún bajo las circunstancias más difíciles. Eso me hace recordar el pequeño inventario que el apóstol Pablo da ahí en la segunda carta a los Corintios de todo lo que él padeció, ¿verdad? Parte de lo que él padeció: azotes, naufragios, asaltos, robos, persecución, etcétera, ¿verdad? Pero nada de eso detuvo a Pablo, porque como dice ahí mismo, ¿verdad? Más abajo dice, la preocupación que sobre mí está es Cristo, ¿verdad? Es presentarles a Cristo, hermanos. Y hermanos, eso debe de ser algo que a nosotros también nos mantenga ocupados y nos mantenga de alguna manera preocupados de el no hablar de Cristo hoy, el no compartirle a alguien de Cristo. Eso debe, hermanos, de alguna manera preocuparnos. Así que, hermano, seguramente hoy Dios le abra la puerta a usted, le abra una oportunidad para hablarle de Cristo a más de una persona. Y el desafío es, aproveche esa oportunidad, que para usted sea una prioridad hablar de Cristo. Continuaremos con este mismo tema, ¿verdad? Y lo haremos a través de nuestro hermano Vicente. Muchas gracias, Pastor Eddie, y hermanos televidentes, muchas gracias. Seguimos con el estudio de Colosenses capítulo 4 y versículos 4. El texto dice, para que lo manifieste como debo hablar. Continuamos con el ministerio de Pablo. Pablo no solo pide a los colosenses que oren a Dios para que le conceda oportunidad de proclamar el evangelio, sino que para que él mismo tenga la sabiduría necesaria para proclamar con eficacia la palabra de Dios. Dice el texto que leí, plantea la cuestión de cómo es necesario llevar a cabo la evangelización, con qué motivaciones y actitudes. Pablo sabe que cuando un mensaje es proclamado en forma mala, puede ser más daño que bien. Entonces, ¿de qué maneras debe Pablo proclamar el evangelio? También decimos, ¿de qué maneras nosotros debemos proclamar la palabra de Dios? Tenemos algunos aspectos muy importantes. Número uno, lo debemos hacer con claridad. El misterio de Cristo aún hoy es escondido a los perdidos. Al apóstol le corresponde el privilegio de quitarles la venda de los ojos. Debe ser fiel a su encargo, si no, los perdidos nunca verán la luz, nunca entenderán quién es Cristo, ni cómo el pecador puede tener acceso a Dios. Pablo tiene entre manos el secreto de la salvación. Dará cuentas de cómo lo administra, debe desempeñar su cometido evangelístico con pleno sentido de responsabilidad. No tiene derecho a quitar o añadir, como lo dice Apocalipsis 22, 18, 19, ni cambiar o retocar ningún detalle de la revelación divina. Debe ser fiel al misterio, debe declarar todo el consejo de Dios. Pero parece un encargo que le viene grande al siervo de Dios,
¿Cómo puede un mero hombre administrar fielmente los gloriosos bienes espirituales que Dios ha encomendado? Por eso mismo, los siervos de Dios necesitan las oraciones de nuestros hermanos, como dice Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos dé palabra. La segunda, el cómo debemos predicar la palabra, dice, debe ser con claridad. Para que yo pueda hacerlo claro, esta es una posible traducción de la frase para manifestarlo en la voluntad de Dios. El misterio ya se ha manifestado de manera objetiva, pero todavía está velado a los ojos de los incrédulos. No lo ven con claridad. Pablo tiene la responsabilidad de manifestar lo manifestado, Jesucristo, de hacer claro a los hombres lo que Dios ya ha aclarado en Cristo. Para ello necesita predicar el Evangelio con toda sencillez y lucidez, para que pueda ser fácilmente comprendido por sus oyentes. Pero los siervos de Dios somos hombres torpes, a veces intentando aclarar las cosas, solo logramos hacerlas más confusas. En nuestro afán de expresar el Evangelio de una manera clara y sencilla, podemos acabar reduciendo su gloriosa inmensidad a pobres esquemas humanos. O al contrario, en nuestro deseo de hacer justicia a toda su riqueza, podemos hacer que parezca a nuestros oyentes un mensaje sumamente complicado e incomprensible. Necesitamos que nuestros hermanos oren por nosotros para que logremos tener palabra fácil, sin comprometer la verdad de Dios ni reducir su contenido. ¿Cómo puede el apóstol Pablo predicar la palabra? Un tercer aspecto dice, con valor y denuedo. Esta idea es explícita en el contexto paralelo de Efesios 6, 19 al 20. Dice, orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. A veces suponemos que Pablo fue una especie de máquina evangelística que funcionaba sin los temores y complejos de los demás mortales, pero no fue así. Ya lo decía Pastor Eddie, que él tuvo también sus temores al hablar. Él conoció los mismos nervios y sentimientos de debilidad que nosotros. Por eso necesitó sentir que sus hermanos lo apoyaban con sus oraciones. Si un hombre tan fiel y experimentado como él necesitaba las oraciones de otros, cuánto más nosotros, mis hermanos. Un cuarto aspecto, dice, Pablo estuvo a punto de decirles a los colosenses cómo deben ellos testificar. Cae de su propio peso, pues que al hablar de su propio ministerio, él incluye estas mismas características dentro de la frase, ¿cómo debo hacerlo? Y este cuarto aspecto es con gracia, mis hermanos. Debe hablar siempre con gracia, es decir, con la misma clase de amor tierno, paciente e inmerecido que Cristo le ha mostrado a él.
muchos sabemos del Saulo de Tarso. Era un hombre malo. Creo que humanamente él merecía morir, pero Dios fue misericordioso con él y fue un hombre usado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, esta era la razón por qué él pedía oración para hablar con gracia a los oyentes. Es decir, que él tuvo esta necesidad que podía haberle provocado un espíritu vengativo de odio y rechazo, pero sabe que debe responder al mal con el bien y que debe amar a sus enemigos y orar por los que le persiguen. Los siervos de Dios necesitan la intercesión de sus hermanos para manifestar en todo momento el amor de Cristo y no responder con enfado o con hundimiento a los abusos de los enemigos del evangelio, sino con gracia. Un quinto aspecto, el cómo debemos proclamar el evangelio, dice con sabiduría, andar sabiamente para con los de afuera. Es otro factor del cómo debo hacerlo. Cada persona es un mundo diferente y cada congregación muchas veces ha tenido diversos antecedentes. Solo la iluminación de Dios concede y puede hacernos o saber cuáles son las necesidades especiales de cada persona y qué énfasis conviene que demos a cada paso. Pablo, como nosotros, necesitaba el apoyo en oración de sus hermanos en Cristo, pidiendo por él la sabiduría y el discernimiento de Dios. Tenemos otro aspecto, el cómo debemos hacerlo, dice con unción. Pero el apóstol sabe que aún esforzándose por reunir las condiciones anteriores, no predicará con eficacia si no lo hace en el poder y la capacitación del Espíritu de Dios. La proclamación del Evangelio no es un ejercicio solo humanamente, sino también divino a la vez. Pablo necesita no solo que Dios le abra puertas de oportunidad, sino también que le abra la boca para que hable con unción de arriba. El salmista decía en el Salmo 51:15, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, decía también el apóstol Pablo en Efesios 6:19. Por eso pide las oraciones de los colosenses para que le conceda fuerzas sobrenaturales y pueda predicar lleno del Espíritu Santo, para que esté con él y le fortalezca. Solo así cumplirá cabalmente la proclamación del mensaje de Dios. Esto es pues lo que Pablo pide a los colosenses en cuanto a sus oraciones a su favor. Es especialmente significativo lo que no dice. Nosotros cuando pedimos a nuestros amigos que oren por nosotros, muchas veces solemos ser egocéntricos porque pedimos para nosotros. Pero el apóstol Pablo no pedía por él,
sino que lo pedía para su ministerio, para que tenga oportunidades y también para que Dios le dé facilidad de hablar. Este breve párrafo sobre la oración es notable por lo que Pablo excluye de sus peticiones, revela que su única pasión es ser útil a su Señor. Su gran deseo es ser capacitado para hablar el Evangelio clara y convincentemente. Entonces, esas son las razones, el por qué dice el versículo 3 del capítulo 4, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, decía el apóstol Pablo. Quiero recordar estas 6 cosas, hacerlo con fidelidad, con claridad, con valor y de nuevo con gracia, con sabiduría y con unción de Dios. Esa debe ser también nuestra gran preocupación, el ministerio de Dios. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar en contacto con este programa en las diferentes plataformas. Que Dios les bendiga y tengamos la oportunidad de volver en una próxima ocasión. Antes de finalizar, vamos a orar al Señor para que, como el apóstol Pablo necesitaba de las oraciones de los santos, también nosotros necesitamos las oraciones de ustedes y las nuestras por ustedes. Oramos, mis hermanos. Señor de los cielos, muchas gracias por la libertad de expresión al leer tu palabra, proclamarlo, Señor, a los 4 vientos, a todos nuestros oyentes de este canal. Tú les bendigas y hagan suyas estas palabras, porque no solo nosotros necesitamos, sino que también todos nuestros oyentes, porque todos tenemos la obligación de proclamar tu palabra a las personas que no lo conocen. Muchas gracias, Señor. Tú seas con todos y con nosotros. En el nombre de Jesús, también muchas gracias por el canal que hace esta transmisión, Señor, de Eclesía, de pastores para la proclamación del Evangelio en San Juan, Zacatepeques. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y hasta la próxima.